Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque donde están dos o tres reunidos, ahí está la iglesia, Señor. Los creyentes, los que realmente han conocido que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de batallas y de guerras. Estamos en tiempos donde la Biblia dice, en los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los los valientes, los que se esfuerzan, lo arrebatarán. Padre, en el nombre de Jesucristo, atamos en el mundo espiritual todo espíritu que se mueva en el internet, en los aires, en cualquier área, Señor, le atamos en el nombre de Jesús y oramos, Señor, que tú envíes ángeles de Dios, ángeles del cielo, y de pies y manos toda presencia satánica y toda mente del diablo es atada en el nombre de Jesús. Le ordenamos que suelte las vidas, que suelte las almas, que suelte las almas que le pertenecen a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús se preguntaba si al final de los tiempos habría fe en la tierra. Y es una pregunta muy pertinente para este tiempo, porque la verdadera fe es la fe que pasa por encima de las cosas, la fe que pasa por encima de los problemas, la fe que pasa por encima de eso, de todo. Esa es la fe que Dios está llamando, no religión. Porque el religioso va cuando quiere o porque la conciencia le puya. Pero el que ama a Dios va porque sabe que necesita de Él, porque sabe que quiere encontrarse con Él, sabe que lo necesita para esa semana, sabe que si no lo hace, que si no lo busca, que su propósito es buscar al Señor. Y la persona que no es religiosa, sino que realmente ama al Señor, entonces esa persona hace hasta lo imposible por tener una relación con Dios buena y ponerlo en el primer lugar. Siempre hay cosas que van a estar compitiendo con Dios. Siempre va a haber cosas que van a estar tratando de robarnos ese lugar de Dios. Si fuera fácil, el Señor hubiera dicho, ya es fácil, yo ya hice todo en la cruz, no les toca nada hacer ustedes. Pero nosotros tenemos que hacer ese poquito que nos toca hacer, porque Él ya ganó. Eso es otra cosa. Él ya ganó la victoria. Sin embargo, Dios tiene que destruir las tinieblas en nuestros corazones. La Biblia dice, yo he venido a destruir las obras del diablo. Claro, el diablo lleva muchos años, en algunos haciendo obras. Y no crean que es un trabajo fácil para Dios. Fácil sí es para Dios, pero lo que lo hace difícil a Dios somos nosotros. No es Dios, pues Él lo haría en un segundo. Pero somos nosotros los que le ponemos a Dios trabas para las cosas. ¿Cuáles son las trabas que nosotros le ponemos? Nuestro temor, nuestra inseguridad. Una traba es nuestra falta de fe en Él. Nosotros muchas veces, si creyéramos que Dios es la solución, estaríamos buscándole. Pero como no creemos que es la solución, muchas veces lo obtenemos en segundo, tercero y cuarto lugar. Entonces, estas épocas de diciembre son las épocas donde nosotros vemos esa batalla en las iglesias. Normalmente la asistencia en diciembre baja a la mitad, yo se lo había contado en la oración del miércoles, y muchas cosas pasan, pero en esta iglesia no me importa tanto la asistencia, sino la calidad de las personas que están acá. Porque vamos a ganar personas, pero de nada sirve ganar personas si no hay personas que sean la base de la iglesia como son ustedes. Si no hay personas que tengan sus pies bien clavados en la tierra para poder ayudar a todas las personas que van a llegar. Entonces estos tiempos son buenos porque nosotros vemos realmente el trigo en la iglesia. Vemos realmente el amor de los que realmente están enamorados del Señor. Yo me acuerdo que, no quiere decir, hay mucha gente que se tiene que ir de vacaciones, estoy diciendo, pero hay mucha gente que, por ejemplo, estudia en la ciudad, se tiene que ir donde sus familias, eso está bien, pero que asistan a la iglesia, pero que busquen de Dios. Pero muchas veces no, muchas veces las personas, en vez de buscar de Dios, se van al mall. ¿Qué es más importante que venir a la iglesia que ir un domingo a un mall? Cuando el mall lo abren todos los días de la semana, hasta las 6 de la noche, y usted puede buscar otro día, pero Dios podría ser el primero. La Biblia dice en los 10 mandamientos que nosotros guardemos el día del Señor. Y dice el sábado, porque para los judíos era el día sábado, pero eso está en el decálogo. En el decálogo usted no ve muchos mandamientos que de pronto nosotros seguimos.
pero en el decálogo ese mandamiento. Para Dios es importante que nosotros dediquemos un día para Él. Un día donde te desconectes y tú realmente le muestres que Él es importante. Si no es el día domingo, hay el día de oración en la iglesia, ven el día de oración por la noche, pero guarde el día del Señor. Entonces, yo hago una pregunta, ¿eso me puede quitar la salvación? Y la respuesta es sí, porque está en el decálogo. Es un pecado que la Iglesia Católica lo llama mortal. Es un pecado porque de cierta manera, cuando nosotros no guardamos el día del Señor, nosotros estamos poniendo otra cosa delante de Él. Entonces eso se llama como idolatría. No le está dando el primer lugar a Dios. Entonces al no darle el primer lugar a Dios, esa idolatría tiene la capacidad de impedir tu salvación. Ay no, pero yo soy bueno, yo no mato, no robo a nadie, yo no digo palabras, pero tienes que guardar un día para el Señor, un solo día, no tiene que ser el domingo, no tiene que ser el sábado. Nosotros no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero un día, y ese día se va a traducir también en servicio al Señor. No solamente venir a sentarnos, sino servirle al Señor. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja porque no viene gente, porque no ganamos personas o cosas de esas, pero la verdad es que las personas nos las ganamos todos. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? Si se está quejando, no estoy con los que no se están, que los que se quejan. ¿Qué ha hecho usted para ganarse a las almas? Entonces somos muy fácil para nosotros muchas veces hablar y decir cosas, pero nosotros en realidad no estamos viviendo. Cuando se dice, vamos a hacer una célula en una casa, y la persona dice, no quiero, pero después se queja de que no hay gente. Entonces, esa casa no era una forma de ganar gente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros a los pastores los cargamos, y los pastores no dan a luz ovejas. Las ovejas son las que dan luz ovejas, no los pastores. Los pastores cuidan las ovejas. ¿Usted cuándo ha visto un pastor pariendo ovejas? No, los pastores no paren las ovejas se reproducen ellas mismas. Nosotros somos los que nos reproducimos. Entonces, ¿cuál es yo no quiero hacerlo sentir mal, pero el balance que uno tiene que hacer muchas veces en el Señor y con su mente, cuando termina un año, es, Señor, ¿a cuánto les prediqué este año? Y no estoy hablando de cuánto se ganó, porque es que el ganarse no depende solamente de usted. Porque Dios es el que nosotros damos la semilla, y la semilla la hace crecer es Dios, no nosotros. Usted le puede, Jeremías, a mí me preguntan, ¿cuáles son los ministerios más fuertes de la Biblia? Yo digo, para mí, el de Jeremías. Le predicó a todo un pueblo, ¿Cuántos se convirtieron en el ministerio de Jeremías? Yo no veo que se convirtió mucha gente, pero él hizo lo que tenía que hacer. Tiró la palabra, y la palabra, ¿qué pasó? Siempre que usted tira la palabra produce algo, siempre que usted siembra la palabra produce algo. En ocasiones esa palabra, el que la recibe lo bendice, y el que no la recibe lo maldice, porque la misma palabra, la Biblia dice, sacúdense los pies cuando no te reciban. Dice, peor será el castigo para esas personas que para Sodoma y Gomorra. O sea, desechar lo que Dios da, desechar la palabra de Dios, es responsabilidad de las personas, no de nosotros. Nosotros somos los que sembramos, y ellos son los que van a decidir si aceptan o no, si lo reciben o no. Entonces, la pregunta que uno se debería hacer cuando termine un año con respecto a cómo uno se está reproduciendo como oveja es, ¿a cuánto les he hablado? ¿A cuánto les he predicado? Entonces, yo puedo decir, le he predicado a mucha gente, pero no muchos han venido, pero yo creo que veré que ellos vendrán a los pies de Cristo. Creo que lo veré, y seguimos orando. ¿Cuántas personas ustedes se imaginan que uno dice, no, yo no creo que esta persona pueda llegar a los pies del Señor? Y saben que esa es la persona que más fácil llega. La que usted ve más difícil, la que uno ve más fácil es la que más difícil es para llegar. Muchas veces hay personas que escuchan. Pero mira esta cosa que es increíble. Hay gente que escucha y no llega. Pero hay gente que no escucha, pero un día escuchan. O sea, usted les habla y lo rechazan, los habla y le rechazan. Pero un día escuchó y llega. Por ejemplo, estábamos hablando del caso de John Ramírez. ¿Quién iba a pensar que ese señor iba a llegar a los pies de Cristo? El señor que era el brujo ese de Nueva York. ¿Quién iba a pensar que yo iba a llegar a los pies de Cristo? Yo era difícil para predicar. A mí no me predicaban tan fácil. De hecho, yo conocía el Evangelio porque una tía me había predicado cuando yo era pequeño, cuando era niño. Entonces yo lo recibí porque era un niño. Pero ya cuando yo estaba en la adolescencia, yo no era muy abierto al Evangelio. Yo era muy católico, cerrado.
Yo decía que iba a la iglesia acá todos los domingos y me creía muy bueno. Y no sabían la verdad que había dentro de mi corazón. Porque yo llegaba a la iglesia y yo le pedía al Cristo, a la estatua de Jesús crucificada, que me hablara. Yo le decía, hábleme, dígame alguna cosa. Y nunca me habló. Nunca me habló, nunca me dijo nada. Caíste con la gana. ¿Por qué? Porque esa estatua de Cristo crucificado no tiene el poder para hablarme. Cristo ya no está en la cruz, Cristo ya está al lado de la derecha del Padre. Ya no tiene la capacidad de hablarme. Pero un día una persona le dio por hablarme de Cristo. Y yo barrí el piso con una persona, mejor dicho, lo cogí, le dije que yo era salvo, que yo iba a la iglesia los domingos, que yo era bueno, que yo me iba a ir para el cielo. Pero él no sabía lo que yo hacía cuando nadie me ve, pero Dios sí sabe lo que haces cuando nadie te ve. Dios sí sabe qué haces cuando cierras la puerta de tu casa, de puertas para adentro. Tú puedes levantar las manos en las iglesias y nosotros decir que somos muy buenos, pero de puertas para adentro, Dios sí sabe qué hay, si hay rencor, si hay odio, Él sí sabe si hay murmuración, Él sabe si hay pecados ocultos, Dios sabe todo eso y esos pecados, todos los pecados nos apartan de Dios. Lo que importa es que sembremos la palabra. Y una de las cosas que Dios me estaba hablando en mi corazón en este tiempo es dejar el temor. Deja el temor. ¿De qué te sirve el temor? No te sirve de nada, no nos sirve de nada. La Biblia dice que el temor nos puede hacer volver como cobardes. Y la cobardía en Apocalipsis aparece que es una de las razones por la cual mucha gente no va a entrar al cielo. Es tremendo como cosas que nos apartan de Dios. Dice, a los cobardes incrédulos. Y es con el primero, cobardes e incrédulos. A los abominables homicidas. A los mentirosos. A los hechiceros. Eso está en Apocalipsis. Tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, imagínense, ahí están los miedosos. Nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que predicar la palabra cae y la persona la recibe o no la recibe. No es nuestro problema si la recibe o no la recibe. Es el problema de ella con Dios. Es el problema de ella con Dios. Nosotros no tenemos, pero cuando lleguemos al cielo, el Señor va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a dejar el temor de hablar la palabra del Señor, donde estemos. La persona que usted dice, esa persona no lo va a recibir, esa persona más fácil la recibe. Los más duros son los que más fácil la reciben. ¿Y por qué son los que más fácil la reciben? Yo no entiendo por qué, pero sí, así funciona el reino de Dios. Y el que parece más dócil, el que parece más fácil es el más duro a veces. Es el más duro porque muchas veces el que cree más bueno. Porque hay personas, por ejemplo la religión ciega a las personas. El creerse muy bueno, el creerse muy santo, eso es una cosa que nos ciega y no nos permite ser salvos, porque confiamos en nuestra propia justicia. Entonces estamos en el tema de conociendo la guerra espiritual, entramos en guerra espiritual, estamos en guerra espiritual, entonces estamos aprendiendo cómo hacer guerra espiritual. Y habíamos visto durante todo este tema que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, quiénes somos nosotros como cristianos y como creyentes, es lo primero. Y sabemos que la Biblia que dice que somos hijos de Dios, ya lo hemos estudiado muchas veces, somos salvos por la palabra de Dios. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. La Biblia dice que nosotros tenemos un tesoro en esto, tenemos muchas cosas que se nos ha sido confiada la palabra de reconciliación para el mundo. También dice la Biblia. Entonces, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, entonces nosotros no vamos a poder enfrentar al enemigo. Porque nosotros tenemos que saber cuál es nuestra fortaleza y cuáles son nuestras armas. Acuérdense que empezamos con ese versículo la primera semana, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, el propósito, y hablamos la semana pasada, que el propósito del diablo es que la gente no crea que Él existe ni que Él obra. Esa es la forma en que Él trabaja, porque de esa manera Él puede tener a la gente ciega y andando detrás de Él. Todos tienen que enfrentar al enemigo, ya sean los cristianos o no cristianos. Los cristianos, por obvias razones,
porque Él es nuestro adversario. Los no cristianos no lo tienen que enfrentar desde ese lado, lo tienen que enfrentar desde el lado de que Él los mantiene en ceguera espiritual. Él los mantiene ciegos espirituales y Él los obliga a estar de esa manera. Él los obliga, y es una esclavitud, porque el pecado nos esclaviza. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, y también dice que el que peca, esclavo del pecado es. Entonces, el pecado es una especie de esclavitud. Entonces, eso es lo que vamos a entrar a hablar hoy. Vamos a conocer el proceso de la vida cristiana. ¿Cuál es el proceso para que una persona sea salva y llegue al Señor? Y cada cristiano tiene que saber en qué proceso se encuentra y cómo vivió ese proceso. En los 5 primeros libros de la Biblia vemos el Pentateuco y cómo Dios muestra todo lo que hizo con el pueblo de Israel. Todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel es reflejo de la vida cristiana. Acuérdense que la Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Es decir, lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel nos habla de cómo es la vida cristiana y qué tienen que enfrentar los cristianos. Entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando Dios llama a Abraham, Dios le da una promesa que Él iba a ser bendición para todas las naciones. Eso lo puede ver usted en Génesis 12 y toda esa parte en adelante. No lo vamos a mirar ahora, pero usted lo puede leer más adelante. Abraham es llamado y Dios le promete a Abraham que en él serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Y eso iba a ser verdad. Luego Abraham tiene a su hijo y vemos que Dios le pide ese hijo, mostrando a Dios lo que Él iba a tener que hacer en el futuro, cuando Él entregara a su propio hijo por nosotros. Luego vemos que ese pueblo fue esclavo, como Dios le dijo a Abraham, fue esclavo por mucho tiempo en Egipto, más de 400 años estuvieron esclavos allá en Egipto, esclavos en Egipto, y de allá Dios los llama. Entonces, ese proceso del pueblo de Israel saliendo de Egipto es una muestra de lo que es un cristiano saliendo del pecado. Entonces lo que tenemos que entender es eso. Cuando nosotros estábamos en ese desierto, vamos a leer algo que ya leímos el miércoles pasado, un pedacito de Hebreos. Ahí no está Carly, pero otra vez. Dígame así, pastor. Hebreos 3, en el versículo, ¿qué les voy a decir? En el versículo 7, Hebreos 3, 7. Ahí está. Sí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años. Entonces, estas personas probaron a Dios. ¿Y qué pasó? Que sigue, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ok. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hasta ahí. Entonces, lo que le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió al desierto. Pero ¿de dónde lo sacó Dios? De esclavitud. Entonces, esa esclavitud que usted vio que estaba sufriendo el pueblo de Israel, es un tipo del pecado. Lo que el pueblo de Israel vivía en Egipto, esclavizado, es tipo de pecado. Vamos a leer Colosenses 2 del 16 al 17. Ese es uno de los versículos que está ahí. Colosenses 2 del 16 al 17. No lo miro. ¿No lo ves ahí? No. Ok. Colosenses 2. Del 16 al 17. Colosenses 2. Sí, lo puedes leer, Patricia. ¿2 del qué? Del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Okay. Dice, todo esto, las fiestas, todo lo que ellos vivían en Egipto, dice La bebida. Bebida, en comida, en bebida. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de lo que los judíos practican, de que ellos comen unas cosas, no comen otras, y en las fiestas. Y tampoco dice en cuanto a las fiestas, luna nueva y día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Todo lo que es, ¿cuál es sombra de lo que había de venir? Todo lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto, todo eso es sombra de lo que iba a venir, de cómo iba a ser la vida cristiana. Entonces, el faraón en Egipto representa al diablo.
El faraón de Egipto representa al diablo que ata a las personas. Y todas las personas viven en un Egipto. En Egipto, ¿qué? En Egipto tienen comida, en Egipto tenían comodidades en algunas cosas. Pero eran esclavos de ese faraón que los ponía a trabajar. Y así Satanás no te da nada gratis. Él te pone a trabajar y te pone a que le sirvas. Inconscientemente le estamos sirviendo cuando estamos en Egipto. Egipto representa el pecado, que es el instrumento que Satanás usa para producir la muerte y esclavizar al ser humano. Cuando Dios saca por mano de Moisés a los israelitas de Egipto, eso representa el nuevo nacimiento. La liberación de Egipto a través de la poderosa mano de Dios representa el proceso del nuevo nacimiento que viven los creyentes cuando llega a los pies de Cristo, pasando de las tinieblas a la luz, del reinado de las tinieblas al reinado de Cristo. El día, lo que usted ve, la Pascua o el Passover para los judíos, recuerdan ese paso. Eso es lo que hacen en el Passover. Lo que Dios representa, se celebra la Pascua. Ellos recuerdan cómo Dios los sacó de la esclavitud a la libertad. Y en ese día los judíos sacrificaban, ¿qué? Un cordero. Y ponían la sangre en el dintel de las puertas. Todo eso representando lo que la sangre de Cristo iba a hacer. El espíritu de muerte pasó por Israel, donde estaban los israelitas y no los tocó, pero mató a los primogénitos de Egipto. ¿Eso qué simboliza? Que el pecado mata, pero Dios nos guarda del poder del pecado. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esa fue la provisión del Cordero. En la cruz del Calvario el Cordero mató el pecado. ¿Dónde mató el pecado? En su cuerpo. Por eso el pecado está condenado al cuerpo. Por eso nosotros tenemos que, en nuestra vida cristiana, al ser salvos, dominar por medio del Espíritu nuestra carne. Porque el pecado está condenado al cuerpo. El pecado no tiene más poder de ahí. ¿Y cómo se representa el poder del pecado? Que aún tiene poder. Sin embargo está muerto. Que al final nuestro cuerpo tiene que morir. Entonces en eso se representa aún el poder que tiene el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero en Cristo el pecado ha perdido su poder, porque aunque el creyente muera físicamente, su espíritu está vivo para con Dios, y eso lo hemos visto muchas veces. Vamos a leer todo eso del Éxodo, usted lo puede ver en el Éxodo 12, no lo vamos a leer, pero podemos mirar Colosenses 1 del 13 al 14, Colosenses 1 del 13 al 14. Sí. Ya voy. Uno, tranquilo. Yo lo puedo leer. Y después la gente lo va mirando ahí. Ok, dice 1, es 1. Colosenses 1 del 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De dónde nos trasladó el Señor? De las tinieblas. Del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces nosotros estamos bajo un reino, sí, ya estamos bajo el reino de ¿quién? De Dios. El cristiano tiene que entender eso para la guerra espiritual. Para tú poder vencer al diablo, tienes que entender que ya no le perteneces a él, que tú estás en el reino de Dios. Y si estás en el reino de Dios, entonces vas a utilizar las armas que el reino tiene disponible para nosotros. Esas armas, lo vemos después en Efesios 6, una de esas armas es la palabra de Dios. Otra arma es el escudo de la fe. Otra arma es otra forma de protección es el casco de la salvación. Todo eso se ve en Efesios 6 del 12 en adelante. Usted lo puede mirar después porque ese tema lo vamos a estudiar a más profundidad más adelante. El desierto. Entonces ya vimos, el faraón representa a Satanás, Egipto representa el pecado, la liberación representa el nuevo nacimiento. El desierto representa el trabajo que Dios hace en nuestro corazón. Porque nuestro corazón todavía necesita ser libre y salir del desierto. Del desierto. La Biblia dice que a los que creen de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que antes no estaban corriendo ríos de agua viva. En el desierto se tiene que manifestar la palabra, el poder y la gloria de Dios. Por eso en el desierto, ¿qué pasa en el desierto? ¿Qué pasó al pueblo de Israel en el desierto cuando pasó por el desierto? Pasaron pruebas. El pueblo de Israel
estaba a 6 meses de entrar a la tierra prometida. Todos tenemos una tierra prometida. Yo no sé cuál es la tierra prometida tuya. La tierra prometida de nosotros puede ser una tranquilidad económica, unos hijos llenos de la presencia de Dios. Esa es una generación que sirva a Dios, nuestra casa, todas las cosas, el bienestar de nuestros hijos. Esa es nuestra tierra prometida, que nuestros hijos sean salvos, que conozcan de Cristo. Esta ciudad, su ministerio, esa es su tierra prometida. Todos tenemos una tierra prometida. Pero ¿qué le pasó a estas personas que salieron al desierto? Estas personas comenzaron a dudar. Acuérdese que el Señor mandó a 12 espías, y 2 dieron buen reporte, Caleb y Josué, pero los otros 10 dijeron: esos que están allá son gigantes, son hijos de gigantes, y nosotros parecíamos como langostas delante de ellos. Ese fue el informe que ellos dieron. Entonces, en el desierto, ¿qué pasa? En el desierto hay muchas personas que estamos en el desierto y son hablando cosas negativas. Y en ese desierto tiene que ver con el corazón, que el corazón necesita ser lavado, purificado, que necesita que un oasis resurja en el corazón de esa persona. Ese desierto es el corazón de las personas que necesitan que esa sequedad sea terminada y que la fe también sea probada. En el desierto la fe es probada. ¿Para qué llevó Dios al desierto al pueblo de Israel? Deuteronomio 8, de 2 al 4. ¿A qué lo llevó? ¿A qué llevó Dios a los judíos al desierto? Deuteronomio 8. Deuteronomio 2, de 8 del 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ok. ¿Es el 2 más? Sí, el 2 y el 3. El 3 y el 4. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Amén. Entonces vemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos salen y Dios dice que para eso Él los llevó al desierto, porque Él necesitaba probar su corazón, si le amaban, si le iban a ser fieles. Y eso es lo que pasa con el cristiano. Dios también tiene que probar el corazón de nosotros, y eso pasa en el desierto. ¿Qué pasa muchas veces en el desierto? Nosotros comenzamos como el pueblo de Israel a murmurar, a dudar, a criticar. Y esas personas, es un peligro, porque si nosotros nos mantenemos en ese estado, vamos a morir en el desierto. Acuérdese que Dios se enojó, eso a Dios le enoja. Y Dios prometió que no entrarían a su reposo, es decir, no les concede esa tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener un corazón en el cual, estando en las pruebas y estando en las dificultades, le demos gloria a Dios, le alabemos a Dios y le agradezcamos. Amén. Porque aún en la prueba, Él nos permite estar y de la prueba nos va a sacar. Amén, amén. Amén, de la prueba nos va a sacar. Amén. ¿Qué dice Santiago 1, del 2 al 4? Santiago 1. Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, este desierto es necesario. En el desierto es donde Dios nos enseña a depender diariamente de Él. En el desierto, por medio de la oración y la lectura de la palabra, que representan el maná. ¿Se acuerdan que en el desierto los judíos tenían que comer maná? ¿Y cada cuánto lo comían? Todos los días. Si ellos guardaban maná para el otro día, se les podría. Es decir, tu oración de hoy no te sirve para mañana. Mi oración de hoy no me sirve para mañana, me sirve para hoy.
Entonces, habemos muchas veces personas que oramos una vez al mes. Un minuto. Esa oración no es mana suficiente para un mes. Era para un día. Entonces, que 29 días del mes estuvo aguantando hambre. Y un día nada más comió. Entonces, el maná es algo que ellos necesitaban hacer todos los días. Y si tú no vas al desierto, Él te enseña a comer maná. Y ese maná es todos los días. Esa dependencia es todos los días. Éxodo 16, del 16 al 20, es un pasaje donde nos muestra esa situación. Éxodo 16, del 16 al 20. ¿Está ahí? ¿No está? Éxodo 16. 16, Éxodo 16. Esto, espérate aquí. Esto es lo que Jehová ha mandado. Mirámoslo desde el 15. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os ha dado para comer. 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más que otros, unos más, otros menos, y la medida por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Sí ven eso? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces es tremendo. En el desierto Dios nos permite y nos enseña cómo podemos nosotros sostenernos en Él. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios no es hacernos sufrir. El deseo de Dios es que aprendamos a obedecerle, a que aprendamos a depender de Él. Entonces, porque Él desea darnos los deseos de nuestro corazón. Jeremías 29:11. Amor, ¿será que sí le pusieron el que era Él? Porque yo no veo que ningún versículo, siento que ninguno está como ahí. Ah, bueno. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el deseo de Dios. Es una palabra que tenemos que memorizar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ah, no es que cuando lleguen los caminos del Señor, Dios me va a quitar lo que a mí más me gusta. Si Dios te va a quitar lo que a ti te daña, y si lo que a ti te daña te gusta, entonces sí te lo va a quitar. Porque Él nos quita lo que nos daña. Porque si a nosotros nos gusta pecar, o a nosotros nos gusta algo que es pecado, tenemos que morir a eso que nos gusta. Sea lo que sea. Eso va desde cualquier deseo de la carne hasta cualquier actitud y comportamiento que podamos tener, que no es conforme a la voluntad de Dios. Acuérdense lo que dijimos la vez pasada: todo funciona de acuerdo a lo que Dios nos creó, de acuerdo a como Dios nos creó. Tú no puedes meter un computador debajo del agua porque no fue creado por el fabricante para trabajar debajo del agua. Pero si tú lo usas en el uso que tiene adecuado, ese computador te va a durar toda la vida. Un carro igualmente. Usted no puede meterle a un carro que es diésel, meterle gasolina normal. Bueno, y tiene que ver con gasolina, tiene que ver con todo, tiene que ver con el área sexual. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no nos creó para la fornicación. Es decir, que cuando el hombre empieza a fornicar, dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, claro, esa fornicación se va a notar. Puede que al principio no, pero con los años sí. Con los años se va acumulando. Y usted ve mujeres y personas que se les ve el pecado en la cara. Usted los mira y se les ve algo. Y es porque el pecado deja huella, pero y la persona no se da cuenta. Pero la primera huella que deja es muerte espiritual. La segunda huella que empieza a dejar, mire, y sobre todo el pecado sexual,
Porque dice que contra el propio cuerpo peca. Normalmente el pecado sexual produce enfermedades. Con el tiempo produce daños en el cuerpo. La gente, mire usted, analice las personas que están metidas en pecados sexuales. Y usted verá, usted pregúntele y mire sus récords médicos a ver de qué no sufren. Y no estoy hablando de pecado sexual solamente, hay pecados sexuales ocultos que nadie ve. Pecados sexuales que usted esté con viejas todo el día, no, puede ser por ejemplo el hábito de la pornografía. Es un pecado sexual. Es un pecado sexual. O por ejemplo el homosexualismo. La Biblia dice que el homosexualismo tendrá la retribución debida a su extravío. El homosexualismo produce también un daño en la persona. Con el tiempo, inicialmente no se nota, pero después se comienza a ver físicamente. Y mira, hay enfermedades que los médicos ya dicen que solamente son para las personas gays. Por ejemplo, hay enfermedades estomacales que hay, que solamente a las personas gays les da. ¿Por qué? Bueno, por sus prácticas. Por sus prácticas de tipo sexual. Entonces, hay una enfermedad, yo una vez lo estuve viendo en la televisión y yo me quedé como aterrado, yo, wow. Porque Dios no diseñó el cuerpo para ser usado de esa manera en el área sexual, como lo usan ellos. Entonces, al final eso va a traer consecuencias. Va a traer enfermedades intestinales, va a traer enfermedades estomacales, va a traer un montón de cosas. ¿Cierto? Porque Dios no nos diseñó para funcionar así. Bueno, la primera consecuencia es, por ejemplo, en el caso del homosexualismo, es, por ejemplo, no poder tener hijos. Pues Dios no diseñó los homosexuales para tener hijos. Los que quieren adoptar hijos, sí. Pero Él no diseñó el homosexualismo, no lo diseñó de esa manera, por ejemplo. Por eso ellos quieren, las personas que están luchando por los derechos LGTBI, quieren que se les permita adoptar. ¿Pero por qué? Porque es contra la naturaleza. Si fuera algo natural, entonces Dios hubiera permitido que entonces el hombre también tuviera hijos. O pusiéramos huevitos. Y los incubáramos y salieran niños de unos huevitos. Pero no sé, pero Dios no nos hizo así. Dios no nos diseñó así. ¿Que lo puedes hacer? Sí, lo hacen. ¿Y pueden vivir vidas aparentemente normales? Sí, aparentemente normales. Pero el tiempo les va a mostrar que estaban errados. El tiempo va a mostrar. Por ejemplo, usted ve esas mujeres que están dedicadas, por ejemplo, a la pornografía. Usted les ve la cara hermosas, pero véanlas después de 20 años a ver cómo son. Se les ve algo en la cara que usted ve algo y pareciera como que estuvieran muertas, pero en vida. No sé, yo las veo como, se les ve como los ojos apagados. Se les ve el pecado, o sea, se les ve. Igual, no solamente el área sexual, el área del alma. Hay personas que guardan rencor, que guardan una raíz de amargura, y usted les ve en la cara, y usted les ve algo, y usted dice, hay algo ahí malo, uno no entiende, pero cuando se transforman y ya usted ve que se enojan, usted ya ve, es que hay un demonio de amargura en su corazón, la está destruyendo. Gente que le gusta estar hablando de todo el mundo. Esos pecados no se ven muchas veces físicamente, pero eso se les ve cuando se les da rabia. Si usted le ve y dice, el demonio, uno ve el diablo ahí y dice, uy, el diablo está ahí presente, destruyendo a esa persona, destruyéndola por dentro, matándola por dentro, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es una de las cosas que vamos a ver. Mire, el diablo viene para matar. ¿Qué mata? Él mata los sueños, se roba los talentos. Porque, ¿sabe una forma de matar a la gente? Con los vicios. Porque la gente se dedica a su vicio y deja de hacer cosas para las cuales Dios la creó. Si usted era un artista, hay gente que si no fuera por el vicio, hubieran llegado más lejos. Sobre todo vemos a los artistas. ¿Cuántos artistas no terminan vueltos nada por el vicio? Por ejemplo, es que José, que no sé qué, toda esa gente que tenía unas voces preciosas y después ya no podían cantar. ¿Quién les robó su talento? Las drogas, el diablo. El diablo le robó el talento, le robó eso. Claro, el diablo es un ladrón. Y a través del pecado, él busca destruir a las personas. La Biblia dice, pero si tú le das, él es un león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros lo permitimos,
le permitimos que lo haga. Primera de Pedro 5:8 dice que él es un ladrón, él es un león rugiente, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, a ese devorador lo debemos resistir firmes en la fe. Ese devorador lo tenemos que resistir. Él es un león rugiente, es decir, él asusta, pero cuando usted está en Cristo no tiene por qué hacerle nada. Amén. Él no puede tocarnos cuando estamos en Cristo. Dice la Biblia que el diablo no nos puede tocar. No nos puede tocar. Y si nos toca es porque Dios lo autorizó. Pero Dios muchas veces lo autoriza es para que nosotros ejerzamos nuestra autoridad. La pregunta que por qué Dios dejó al diablo, yo pienso y lo creo, lo dejó para que nos entrene. Él es un entrenador, Él nos está entrenando a nosotros. Nos está entrenando para lo que viene, porque si nosotros no aprendemos a pelear contra Él, nosotros no vamos a poder más adelante lo que Dios nos va a entregar en el reino de los cielos. Ustedes sabían que la Biblia dice que los creyentes van a ser los gobernantes del mundo. Es decir que nosotros aquí podemos ser pastores, ujieres, evangelistas, profetas, y mucha gente dice, pues es esta voz enloqueció en la religión por allá. Pero usted no sabe a dónde es que estamos haciendo nuestra inversión. Cuando estemos en el reino de los cielos, como decía un amigo mío en estos días, yo no sé, pero yo creo que en el reino de los cielos ustedes van a ser los ricos allá. Entonces, nuestro Padre lo tiene todo. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que nosotros tenemos mucho poder y el diablo lo sabe. Por eso, pero el diablo va a intentar hacer muchas cosas. Una de las cosas que hace el diablo, además de tratar de asustarnos, porque ¿qué es un león rugiente? Un león ruge y te asusta. Claro, Trata de asustarlo, porque él sabe. Pero cuando usted le dice en el nombre de Jesús, se vuelve chiquito. Se vuelve chiquitico. Porque él no puede resistir ese nombre que ya lo venció. Es que ese nombre ya lo venció. Jesús ya lo venció. Él es cabeciduro. Jesús ya lo venció. Pero él es cabeciduro porque todavía tiene súbditos que lo siguen. Entonces, tiene un reino en la tierra temporal. Temporal. ¿Qué intenta él hacer? Traer herejías, distraer a las personas. En muchas ocasiones lleva leones a la iglesia, lleva engañadores a la iglesia. Es una de las cosas que él intenta hacer. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es una de las cosas que vemos que es uno de los ataques que vemos en la iglesia en este momento. Que a la iglesia están llegando personas, y tenemos que tener el discernimiento de espíritus. Personas dominadas por el espíritu de Jezabel, o personas que son engañadores, personas que solamente quieren tener poder sobre personas, simplemente quieren dominar personas. No se trata de dominar personas, se trata de que las personas conozcan de Dios. ¿Y qué quieren estas personas? Estas personas quieren tener ganancias del Evangelio. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Muchas de estas personas quieren tener ganancias del Evangelio, económicas. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor. Mire que no es el dinero en sí, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron ¿de dónde? De la fe. De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Y mira, la palabra dice se extraviaron de la fe, es decir, que eran personas, estaban en la fe, pero el dinero, el amor al dinero los hace extraviar de la fe. Ahí me dicen, pastor, espere pastor que yo después voy a la iglesia, espere pastor. Vea, eso lo he escuchado tanto acá en Estados Unidos que yo lo he escuchado tanto, es que es increíble. De las cosas, de la excusa más grande que yo he escuchado es esta: por el dinero. Es la excusa más grande de no venir a la iglesia, o de no acercarse a Dios. Y lo vemos todos los días. Esa es la excusa más grande de toda persona para no buscar de Dios. Y eso se los digo la verdad, eso
Dice, eso me extravía de la fe y me traspasa de muchos dolores. No sabe qué mal te estás haciendo. Tú mismo te estás haciendo un mal. Porque si tú pones a Dios en el corazón primero, Él trae gozo y paz para que puedas disfrutar las riquezas. Pero puedes ganar las riquezas, pero si no te da el poder para disfrutar las riquezas, esas riquezas se vuelven una carga. Y esas cargas te traspasan de muchos dolores. Así es. Te traspasan de muchos dolores y traen mucha tristeza a tu vida. Porque ¿de qué te sirve a ti que en diciembre puedas tener a tu esposa y a tus hijos contentos porque les das cosas? Pero tu esposa no está contenta contigo. Pero tu esposo no está contento contigo. Y tus hijos no son obedientes, son personas que no están siendo criadas en el Evangelio. A los hijos hay que traerlos a la iglesia para que ellos aprendan la palabra de Dios, para que ellos conozcan de Dios. Y todo comienza por las cabezas. Y yo se lo digo sobre todo a los hombres. Si usted tiene su esposa, póngase los pantalones y dígale, si su esposa no quiere, se la trae para la iglesia. Y le dice, mi amor, vamos para la iglesia. Pues ya no quiere, no la puede obligar, pero que vean que usted tiene la iniciativa y usted se va para la iglesia. Y si usted puede traer a sus hijos, tráiganlos a la iglesia para que les enseñe los principios de la palabra de Dios. Amén. No podemos seguir andando así. Para concluir, muchos pensamos que todo termina una vez tenemos la victoria o conquistamos nuestra tierra prometida, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Hay que mantenernos en victoria una vez llegamos a la tierra prometida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ok, sí. Una de las cosas que dice Primera de Timoteo es que huyamos de esas cosas, de lo que hablamos ahorita, el amor al dinero, el amor a todas esas cosas, al pecado, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere que los cristianos sigan, y eso lo aprendemos como en la iglesia. Tú no aprendes mansedumbre fuera de la iglesia normalmente. La iglesia ayuda mucho a aprender mansedumbre. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros tenemos que soportarnos unos a otros, dice la Biblia. No crea que es fácil aguantarse a ese pastor, o aguantarse muchas veces a las personas, ¿cierto? A las personas testarudas, y tenemos que luchar, y muchas veces nos toca ser tolerantes, y tener paciencia con las personas. ¿Cuántos no hablan, critican, piedad, y hay personas que usted tiene líderes que usted lo llama y no cumplen no obedecen en muchas cosas que el pastor les dice, y usted les habla y nada, entonces usted tiene que tener paciencia, y a los líderes también tener paciencia con el pastor que está encima. Hermano, vea, yo quiero que haga esto, hermano, por favor, tener paciencia con el pastor también. En la iglesia, estando en la iglesia, en los ministerios, trabajando juntos, que aprendemos a tener paciencia, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, teniendo amor por el otro. En la iglesia, la que nos ayuda a hacer eso. Dice la Biblia en Éxodo 23, del 29 al 31, no sé si lo buscas ahí, okay. Éxodo 23, del 29 al 31, ahí debe estar, yo creo. no está por allá, doctor. Está de los últimos Éxodo versículos. 23, Sí, Éxodo 23, ¿de qué? del 29 al 31. Debe estar entre los versículos del final, de los últimos. Entonces, dice este versículo, Éxodo 23, del 29 al 31. No los echaré Allá está, papá. Sí, dale, tranquila. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Sigue. Poco a poco los echaré de adelante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Amén. Hasta ahí. Sí, dejémoslo hasta ahí, mejor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú llegas a tu tierra prometida, que hay una tierra prometida, siguen habiendo enemigos, y Dios permite que estén esos enemigos ahí. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar, tiene que enseñarnos a que dependamos de Él. Y esa es la cosa, muchas veces si Dios nos deja así, que todo, entonces nosotros empezamos a vivir en nuestras fuerzas y ya nos olvidamos de Dios. Una vez tenemos nuestra tierra prometida, ya
ya soy feliz, chao Dios. Entonces, ya no te necesito. Entonces Dios, mire cómo es Dios, porque Dios sabe nuestro corazón, que nosotros somos, nuestro corazón es engañoso. Dice la Biblia, engañoso y perverso. Dice la Biblia, el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es decir, usted ve a la persona con ese deseo, pero una vez se gana el Powerball, es ahí donde usted ve si realmente qué había en el corazón. Se gana el Powerball y se olvida. Se le olvida. Yo he conocido gente, a mí me han dicho personas que se han ganado, yo conocí a un señor que ganó la lotería en una iglesia y me dijo, yo me gané el Fantasy Five. Y yo dije, ¿qué pasó? No, yo me aparté. Se ganó el Fantasy Five y el señor se apartó. Una vez, no tenía un peso, volvió a la iglesia. O sea, cuando necesitó, buscó el Señor. No, o sea, ¿Sí? o puede ser que porque sí. Ya necesitó, Eso. porque ya estaba, ya... Sí. Entonces, pero el señor estaba en la iglesia, se ganó el Fantasy Five y no sé, se apartó, me imagino que se apartó a vivir, La vida... a vivir en la carne, hasta se gastó toda esa plata y cuando ya estaba sin nada volvió a la iglesia. Pero yo lo digo, es que eso puede pasarle a una persona que usted aparentemente la ve bien y vive una vida cristiana bien, pero hasta que no le pasa eso, no se da cuenta muchas veces que, o sea, esas de las cosas que mide el corazón, pero por eso muchas veces Dios sabe mejor el corazón de nosotros que cualquier otro. Dios sabe qué hay en el corazón de nosotros. Por ejemplo, por eso muchas veces las personas que Dios va a poner en cargos altos o que Dios va a honrar, primero las pasa por un desierto bien fuerte. Las pasa por el fuego. Las pasa por el fuego. ¿Por qué? Porque Él va a probar qué hay en el corazón. Porque si usted en lo poco es fiel, en lo mucho es fiel. Si usted en el desierto es fiel, en la tierra prometida va a ser fiel. Amén. Pero si en el desierto no eres fiel, menos arriba en la tierra prometida. Si cuando estás en los momentos difíciles no eres fiel, menos cuando estés en los momentos buenos. Es como cuando la gente dice, ay, cuando yo me case con este hombre, yo lo voy a reformar, este hombre yo lo voy a convertir. Ay, pastor, no, es que esa mujer, yo le dice, no, mire, ese hombre no es cristiano, no es creyente, no cree en Dios, no, pastor, es que yo lo quiero tanto, es que yo no, es como yo se lo pedí a Dios, y cuando llegue acá a la iglesia yo lo voy a cambiar. Hermana, eso no es así, eso no es así. Usted puede ser el más, pero el que cambia es Dios. Y la persona tiene que acercarse a Dios y puede llegar a la iglesia. Y claro, esa persona que aparentemente era buena, cuando ya se casan, se vuelve una piedra en el zapato para esa persona y la hace sufrir, la hace sentir mal, la daña. Entonces, nuestro peregrinar es una preparación para mantenernos en nuestra victoria y así evitar que nos sea arrebatada por nuestro enemigo el diablo. Al bajar la guardia y estar confiados, podemos perder todo. Es decir, una vez Dios nos da la victoria, el diablo va a intentar que no sea completa, va a intentar robártela, va a intentar amargarte el momento. Es por esa razón que Dios no ha hecho a todos los habitantes de la... No echó a todos los habitantes de la tierra prometida a la vez, sino que lo hizo poco a poco. Dios no quiere que nos volvamos demasiado confiados, sino que estemos alertas, siempre alertas. Primera de Pedro 5 del 8 al 10, y con eso termino. Primera de Pedro 5 del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto es importante. Esto que usted está peleando, que usted dice, ay, es que cuando estamos en la prueba creemos que solamente soy yo el que está en la prueba. Y es tremendo, en la prueba hay mucha gente en todo el mundo, cristianos pasando por la prueba. La prueba es necesaria, pero no crean que es fácil. O sea, sabemos que no es fácil, pero lo bueno de la prueba es que después de ella salimos más fuertes. Es decir, eso muchas veces Dios, si nosotros pasamos el examen, Dios muchas veces no nos pasa por la misma prueba, porque ya vio lo que había en nuestro corazón. Entonces, como les decía yo, la victoria precede un desierto. Esta iglesia pequeña tiene que ser pequeña para tener una grande. El pueblo de Abraham fue llamado a ser multitud,
Pero antes de ser multitud estuvo él con Sara, más de 25 años. Pasó un desierto y creyó. Y dice la Biblia, esperanza contra esperanza. Y vio la respuesta. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Porque ustedes han permanecido, ustedes son columnas de esta iglesia. Y créanlo, Dios lo que está haciendo es prepararnos para algo grande. Amén. No piense en el número de personas, piense en las personas que Dios nos va a dar en el futuro. Amén. Cuando lleguen esas multitudes, los voy a pasar a ustedes al frente para que se acuerden de este día. Amén. Se acuerden de este día, porque cuando usted esté pastoreando a 100 o 200 personas, estoy hablando yo, ustedes, estén pastoreando a 100 o 200 personas, para que, y dice, ay, yo pastoreando, yo, sí, usted, sí, usted, porque Dios nos está preparando para eso. Amén. No podemos llegar a una tierra prometida sin haber pasado por un desierto. Y nosotros estamos saliendo del desierto y vamos a entrar a nuestra tierra prometida. Amén. Y ya lo estamos haciendo. Quiero decirles, ha sido una bendición para nuestra iglesia. Ya nosotros vamos a ser reconocidos por la denominación. La denominación donde nosotros nos hagamos y nos establezcamos, nosotros ya tenemos seguro y todo. O sea, la denominación paga el seguro del lugar donde vamos a estar. La denominación va a estar pendiente ya de nosotros en otro nivel. Ya no solamente como una iglesia que está una iglesia que está siendo plantada. Nosotros somos una plantación, una obra plantada en esta comunidad. Dios nos está llamando a impactar esta comunidad. Entonces pongámonos a predicar. Este año va a ser un año de predicación. Yo voy a llamar a Harley. Ay, que pastor, Harley, hermano, nos tocó salir a predicar hoy. Y me voy con él, me lo voy a llevar y me lo voy a llevar para algunas casas que voy a visitar a personas. Amén. Y vamos a ir a predicar. Y yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Que ustedes comiencen a tirar semilla, a todo el que le dé papaya. Amén. Al que le dé la oportunidad, háblele de Jesús. Ay, no, que es que esto está loco, que es que no me creen, que es que no. Eso no es su problema, no es mi problema que ellos crean o no. Ellos tienen la responsabilidad de creer, porque la fe es de ellos, la fe la tienen que dar ellos. Ya tenemos nuestro viaje misionero. Y nosotros Amén. tiramos semilla, y la semilla va a producir algo. No sabemos si esa persona vaya a ser para la iglesia de nosotros, puede ser para otra. Lo que importa es que sea para el reino de Dios. Amén. No pensemos en los números, pensemos en lo que Dios nos ha dado a nosotros. En lo que vamos a hacer. En lo que somos ya en Cristo. Porque es que mire, el árbol para crecer alto tiene que tener unas raíces bien hondas. El árbol para crecer alto tiene que tener raíces bien hondas. Ay, que allá solamente son los mismos con las mismas. Pero yo le digo la verdad, no somos los mismos. Usted es el mismo. Usted no ha cambiado, pero nosotros no somos los mismos. Nuestras raíces cada día están más hondas. Y este árbol va a tener unas ramas más anchas y más pájaros van a venir. Más pájaros van a venir. Pero ten cuidado tú que dices eso, porque tus raíces están muy corticas y si viene el sol te puedes quemar. Y puede que en el desierto no lo pases. Y es triste eso. Porque eso lo escuchamos de personas que es dentro de la iglesia. No lo escuchamos ni afuera, los de afuera ni siquiera saben. No están. Pero lo escuchamos esas palabras ¿se acuerdan que son 2 espías? Y es tremendo. 2 espías, 10, siempre la mayoría va a hablar mal. Solamente Dios guarda un remanente. Es tremendo como Dios siempre aplica ese principio. Porque el reino de los cielos comienza con un grano de mostaza. Porque Dios siempre comienza así. Amén. Entonces cuando usted está andando y usted está viendo eso, no diga, ay, es que el diablo nos tiene derrotados. No, estamos en el principio del reino. Todo en el reino de Dios comienza así. Amén. Jesús andó con 12. ¿Y esos 12 cuántos son ahorita? Millones. Miles de millones. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Somos personas del reino de Dios. No somos los mismos de hace un año, Señor. Puede que seamos los mismos
en algún número, de alguna manera, pero no por dentro, Señor. Amén. Así es. No somos los mismos, somos diferentes, nuestras raíces son más hondas, Dios. Estamos preparados, Señor, para llevar más fruto, Dios. Tu palabra dice que tú al árbol que lleva fruto lo podas para que lleve más fruto, Señor. Tú nos estás podando, Dios. Tú nos has estado podando nuestras ramas para que podamos dar más fruto, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nosotros estamos unidos a la vid y la vid eres tú, Señor. Padre, permite que la savia ande y camine por estas ramas, Dios, y que estas ramas produzcan más pámpanos, produzcan más frutos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale, Señor, yo quiero producir fruto en ti, yo quiero dar fruto en ti, yo quiero ver tu gloria obrando en medio, a través de mi vida, a través de mi vida, a través de mi vida. Dice la Biblia que Isaías, en el día que murió el rey Usías, él vio a Dios sentado en el trono alto y sublime, y las ropas cubrían los pies. Señor, hemos visto tu gloria. Señor, tiene que morir alguien, morir lo que tenemos nuestra confianza. Isaías tenía su confianza en Usías, el rey Usías, un rey de Dios, un rey que amaba a Dios. Pero se murió el rey Usías. Isaías no encontraba en qué apoyarse, pero dice que entró al trono, al templo, y vio a Jehová sentado en el trono, y le pregunta a Dios a Isaías, ¿quién irá por nosotros? E Isaías dijo, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Señor, hoy te decimos, envíanos a nosotros. Ahí donde tú estás, dile, Señor, envíanos a nosotros, envíame a mí, envíame por esas personas que no te conocen, que no tienen a Cristo en el corazón. Danos amor por las almas, Señor. Danos amor por los perdidos. Danos un corazón que ame, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a escuchar tu voz y a caminar. Y oramos por esta nación, oramos por este barrio. Padre, que tu palabra corra sobre este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, danos el poder y la capacidad, y danos la autoridad, Señor, que ya la tenemos. Y ya tenemos la capacidad por el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llénanos de ti. Espíritu Santo, perdona si te hemos fallado. Perdona si no hemos escuchado las palabras cuando nos hablas. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos por contristarte tantas veces. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar tu dulce voz. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Les doy gracias a todas las personas que nos están viendo a través del internet, y a todos ustedes, gracias por venir en este día. Dios me los bendiga, y acuérdense, el jueves tenemos servicio de oración. Amén. Bendiciones. Dios me los bendiga. Amén. Amén.